habíamos manifestado que el tema de hoy era precisamente lo que anunció o lo que se presentó en el país el día de ayer. La firma de la paz, de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con el gobierno nacional. Mucha gente está contenta, mucha gente no tanto. Sobre todo por los 5 puntos fundamentales que presentó el presidente de la República. Nosotros no tenemos tiempo pues, de analizar todo el documento, que todos ustedes van a tener la oportunidad de leerlo en todas partes. Ya está por ahí, 297 páginas. Claro, pero hay 5 puntos fundamentales. Hombre, la terminación de la violencia, cese bilateral, definitivo al juego. La reparación de las víctimas, que es un tema bastante importante. La participación en política que van a tener las FARC. A la gente se le para el pelo con eso, como que si fueran a ir pues, a una de las instituciones más granadas y más con mejor reputación del país. Hombre, en el Congreso de la República cabe todo el mundo y apenas van a ir 5 senadores y 5 representantes a la Cámara por 2 vecesitas. Yo personalmente no le veo problema a eso. Por eso tenemos un invitado que conoce del tema, ha manejado el tema, estuvo en el monte acampando para profundizar de esto. Sobre la paz viene a hablarnos alguien que conoce la historia completa. Ahí se los quiero yo presentar. Es Jaime Fajardo Landaeta. El hombre fue bien constituyente y trabajó disque en contejer. Por eso los hilos de la paz, él sí los debe saber tejer. Hemos invitado, como se ha anunciado, al doctor Jaime Fajardo Landaeta. Él es hoy el director de Derechos Humanos del Departamento de Antioquia. Le agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Aldo, por esta oportunidad. Bueno, empecemos por, ¿cómo vio lo de ayer? No, excelente, es un hecho histórico. Yo nunca creí, a pesar de que estuve con ellos en la coordinadora guerrillera, que 25 años después se movilizara la FARC, o sea, empezara pues este proceso tan interesante, porque los veía en mi tiempo muy radicales. Venían de un proceso de exterminio de la Unión Patriótica, que me tocó vivirlo con ellos, de una fallida negociación con Belisario Betancur, no se subieron al tren de la Constitución del 91 y ahora los veo pues ya dispuestos, firmando una agenda y dispuestos a concentrarse. La pregunta entonces sería esa, ¿por qué sí pudo Santos y no pudieron los otros presidentes? ¿Qué les ofreció de más Santos o fue que si lo encontró más debilitados? No, a ver, lo que pasa es que en el año 85, cuando Belisario Betancur sucedió lo del Palacio de Justicia, que tristemente rompe todos los acuerdos de paz y empieza una guerra sucia pero tremenda en el país, 5.000 muertos de la UP, 900 del Frente Popular, muerte a defensores de derechos humanos, acuérdese lo de Héctor Abad Gómez, sí. Ayer se cumplieron también 20 años de la muerte. Y bueno, una cantidad de hechos muy duros, fueron del 85 al 90 muy difícil. Entonces, nosotros logramos convencer a la FARC que metiera el proceso de la constituyente, ellos venían de una situación muy difícil. O sea, mucha desconfianza. Mucha desconfianza por todo Estado. lo que se dio con el Estado y no se metieron al proceso del 91. Y luego ya cuando sucede lo del Caguán, que también falla, eso no subió a nada. Vale decir que Pastrana hoy critica los acuerdos, sí, pero lo del Caguán fue peor. Total. El Caguán fue totalmente una pérdida. Pero pasó que después del Caguán se fortaleció mucho la fuerza pública. Y eran 22.000 guerrilleros de la FARC, hoy son 8.500. Quiere decir que la ofensiva del Plan Colombia tuvo un impacto grande en lo militar. Y en lo económico ellos perdieron mucha vigencia. Hoy la FARC cuenta que con el 4% de la apoyo popular. En ese tiempo pues eran una fuerza que incluso a finales de la década del 90 Estados Unidos alertó de que era posible que Colombia fuera un estado fallido y que era posible que la FARC se tomara el poder. Entonces cambió el equilibrio militar. Al cambiar el equilibrio militar en favor de la fuerza pública, Santos, con la teoría de la tercera vía, plantea la necesidad de darle la salida política al proceso. Porque ni el gobierno fue capaz de acabar con las FARC, ni las FARC de tomarse el poder. El gobierno lo que logró, y hay que reconocerlo, es arrinconarlos. Ya no los tenemos allí en el oriente antioqueño, cerca pues a Río Negro, ya no los tenemos aquí en Santa Fe de Antioquia, pero lo logró arrinconar, pero no los acabó militarmente, no los acabó, ellos volvieron al fenómeno ese de la guerra de guerrillas, que fue muy propio de la década del 60 y 70, y se estaban volviendo como a reagrupar, pero
la ofensiva militar logró que la aviación, la aviación aérea lograra como tal imprimirle los golpes más significativos que nunca se le han dado militarmente a la FARC. Tocó el secretariado. Sí, el escepticismo de muchas personas ahora es porque dicen que esto no es la paz, que es simplemente la desmovilización de las FARC. Todavía queda el ELN, las BACRIN, el narcotráfico, Ah, no, sí, por desmovilizándose. supuesto. O sea, palitos de billetes de 50.000 no los vamos a encontrar. Desmovilizándose las FARC, ¿cuánto falta para el camino para la verdadera paz? Lo que pasa es que si bien no es la paz, es el hecho más importante. Porque estamos hablando, primero, la guerrilla más histórica de América Latina, de pronto del mundo. Y también el hecho de que son los más numerosos, son 8.500 guerrilleros y más o menos unos 7.000 milicianos. Eso le abre un espacio muy grande de maniobra al gobierno y a la paz como tal, porque el ELN son 2.300. Están concentrados casi 100.000 hombres del ejército en lucha contra la FARC. Van a quedar libres para esa confrontación. Ojalá no se dé. Además sale mucho más barato negociar. Porque Sí, claro, vea, si usted le mucho pone a un barato. muchacho de esos Claro. 22 millones de pesos que le van a dar en 2 años, en los 600.000 pesos que le van a dar, más los 2 millones por el fusil, más una que otra cosa, esos son mal contados 250.000 millones de pesos, más los 350.000 del plebiscito, son... No, yo ya me perdí. 700.000 de plata. Pero dígame cuánto se ha invertido en todo este tiempo para combatir toda esta No, gente. yo le digo, es que el 33% del presupuesto nacional va para la guerra. O sea, del presupuesto nacional. O sea, y el déficit en salud son 30 billones de... O sea que el presupuesto de la guerra son aproximadamente unos 40 billones al año. Al año. O sea y que llevamos 50 años de guerra. O sea que lo que nos vamos a dejar de gastar en guerra. helicópteros, nos lo vamos a gastar en ibuprofeno. En diclofenaco, es lo más probable. No, Es lo más probable. pero al menos en sí queda... supositorios. No, pero fuera de eso hay otra cosa que es importante tener en cuenta. Hay zonas de Colombia donde el Estado nunca ha estado. Le repito la palabra, es una tautología, le dicen por ahí. Sí. El Estado nunca ha tenido presencia. Entonces, esas zonas van a ser recuperadas y van a tener mucha vocación agrícola. El punto 1 de La Habana es muy importante, Sí. porque además el punto agrario Sí. fue lo que le dio vida a la FARC en 1964. Acuérdense que eso, la mayoría de la gente de la FARC, que inició la FARC, venían de la guerrilla liberal y se sintieron traicionados con el plebiscito de 1957. Bueno, todo eso es parte de la historia patria. Sí. Con respecto a ese tema de la ideología, en algún momento cuando las FARC hicieron cosas realmente bárbaras, los secuestros, las torturas y todo eso, mucha gente dijo que las FARC habían perdido ese camino con el que empezaron hace 50 años. Ideológico. Y hoy están negociando una agenda que es política y que tiene que ver con muchos temas sociales. Entonces, ¿fue que esa ideología nunca se perdió o fue que la recuperaron? Que eso, No. eso es lo que le retumba realmente al ciudadano a pie, al ciudadano promedio. Sí, Pero ese esta gente haciendo, resentimiento, claro, ese es el resentimiento. resentimiento. Además, para ajustar a lo que dice Aldo, que yo quiero, vea, mucha gente pensó, hombre, que es que Santos le va a entregar el país a las FARC. Pues con lo que anunció ayer, no. No, yo he comparado el acuerdo de La Habana con la Constitución del 91, que además fui constituyente, y la verdad es que es un desarrollo de la Constitución del 91. Lo que pasa es que el Estado ha sido tan incapaz de desarrollar la Constitución que tuvo que negociarla con una agenda de paz con la FARC para poder desarrollarla. Pero si el Congreso hubiera tenido voluntad de desarrollar la Constitución, ni siquiera había que negociar esa agenda, porque eso lo requiere el país. Por ejemplo, el punto agrario es un punto, es que la tierra en Colombia está muy concentrada. Grandes extensiones de tierra utilizan es para la labor de los terratenientes. Tierras con vocación agrícola utilizadas para el problema principalmente ganadero. Cuando usted sabe que el problema ganadero no solamente afecta la tierra, sino que además contamina Machacando tierra. por el metano que Ajá. botan los animales. Entonces Metano. hubo que negociar, eso es una vaina bien contaminante. La uñiga. No, la respiración. Ah, bueno. Hubo que negociar con la guerrilla Wow. eso y eso se puede haber hecho vía Congreso. Yo me pongo a ver la agenda, los 5 puntos. Todo se podía haber desarrollado vía Constitución del 91 y vía Congreso. No ha habido voluntad. Y entonces, ¿quién garantiza que ahora sí van a hacer esas reformas? O sea, si no la hicieron antes, Sí. ¿ahora ¿Por qué? quién garantiza que sí las van a hacer? Porque lo que negocia va a ser vinculante por Naciones Unidas. Naciones Unidas es una entidad muy reconocida mundialmente, participado en los conflictos de alta y baja intensidad, tiene reconocimiento. Y fuera de eso ese documento llega a Naciones Unidas, se archiva como tal, es como la notaría. Como la notaría va a ser Naciones Unidas, que quien va a verificar el cumplimiento de los acuerdos, no solamente el acompañamiento en el proceso de dejación, sino el cumplimiento de los acuerdos. Mire,
rápidamente, rapidito, muy rapidito, ¿cómo ve usted la participación? Hombre, voz pero sin voto, de 5 en el Senado y 5 farianos en la Cámara. Pero es transitorio, son solamente 2 periodos, recuerde. Sí. Después tendrán que ganarse los curules con el voto a voto. Que es bien Eso difícil. es bien difícil, eso no es Eso es fácil. bien difícil. Es que aquí lo interesante es esto, se cambia armas por votos. Y se le da una posibilidad inicial de tener una representación. O sea, que echar el cuento. Pero a echarle el cuento. En la Constitución también pasó lo mismo. Total. Los del EPL y los de Quintín Lame y los de PRT tuvieron también voz, pero nos fuimos voto también. Muy bien. No será esto el paraíso, ya sin tantos guerrilleros, pero como dice el dicho de la boga o el sombrero. Vamos a mensajes, ya volvemos.